Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Ponemos de nuevo la mirada en todas las últimas horas, en toda la actualidad, por supuesto, muy pendientes del conflicto en Yemen, el ataque a la operación militar por parte de Reino Unido y de Estados Unidos. Empezamos contándoles que más de 60 objetivos en 16 sitios diferentes de Yemen han sido bombardeados en la noche del jueves al viernes, es lo que ha comunicado la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En un comunicado dicen que bajo la dirección del Comando Central de Estados Unidos, la central de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Comando Conjunto y combinado del componente aéreo del CENTCOM han ejecutado ataques deliberados contra más de 60 objetivos en 16 sitios de militantes hutíes respaldados por Irán, incluidos puestos de mando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radares de defensa aérea. En estos ataques, según añade la nota, se han utilizado más de 100 municiones guiadas de precisión de diversos tipos. Y seguimos mirando al Mar Rojo. Un líder hutí ha advertido de que Estados Unidos y Reino Unido pronto se van a dar cuenta de que los ataques han sido la mayor locura de su historia. El Consejo Político Supremo en Yemen dice que esta agresión es una extensión de los traicioneros ataques estadounidenses a las fuerzas navales yemeníes y de Israel contra Gaza. Ojo, porque avisa, dice, todos los intereses estadounidenses y británicos se han convertido en objetivos legítimos para nuestras fuerzas en respuesta a su agresión contra Yemen. Miramos también a la reacción por parte de Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Estados Unidos y Gran Bretaña de utilizar una fuerza desproporcionada para atacar objetivos del movimiento de los hutíes de Yemen. Dicen además que es un intento de convertir el Mar Rojo en un mar de sangre. Dice el propio Erdogan, usaron una fuerza desproporcionada, están intentando convertir el Mar Rojo en un mar de sangre. Israel está haciendo lo mismo en Palestina. Dice además que han obtenido noticias de muchos canales y que además se han enterado de que los hutíes están respondiendo con éxito. Hablamos también de China. El ejército va a tomar todas las medidas necesarias para socavar cualquier plan para lograr la independencia de la isla de Taiwán. Es lo que ha declarado el portavoz del Ministerio de Defensa del país, Zhang Xiaogong. Dice además que el Ejército Popular de Liberación de China siempre mantiene una alta preparación y que va a tomar todas las medidas necesarias para frustrar enérgicamente cualquier plan de lograr la separación e independencia de Taiwán y proteger firmemente la soberanía estatal y la integridad territorial. El portavoz además ha agregado que la compra de armas estadounidenses por parte de la isla no va a detener la tendencia a la plena reunificación con la patria. Dice que eso lo va a empujar a Taiwán a una situación de guerra peligrosa y terrible. Nos fijamos también en Rusia y es que Moscú está indignado con los países de Occidente por ignorar los crímenes terroristas cometidos por el régimen de Kiev contra Rusia. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Dice textualmente, es indignante que Occidente ignore cínicamente los crímenes terroristas del régimen de Kiev, que amenaza con extender esas prácticas suyas a otras ciudades pacíficas rusas. Es lo que ha dicho en una rueda de prensa donde ha recordado que ningún representante de la OTAN ni de la Unión Europea se ha decidido a condenar la barbarie sangrienta del régimen de Kiev acometida contra la ciudad rusa de Belgorod. Miramos también a Ucrania mientras sigue la ofensiva por parte de Rusia en 7 ejes distintos del frente. Las tropas de Kiev dicen que ha repelido durante la pasada jornada más de 40 ataques rusos en la región de Donetsk. Esto es lo que por lo menos apunta el parte de guerra de hoy del Estado Mayor ucraniano. La zona más caliente de la línea fue un día más el eje de Avdiivka, cerca de la capital de la región de Donetsk. Las tropas ucranianas que defienden la localidad dicen que han desbaratado total de 27 ataques rusos. De hecho, apuntan a que los soldados ucranianos mantienen sus posiciones y que están infligiendo bajas masivas. Ucrania también dice haber repelido 13 ataques en el eje de Marinka, también en la región de Donetsk. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando una vez más a toda la actualidad, a todas las últimas horas y sobre todo, como se pueden imaginar, la información pasa en los últimos minutos, las últimas horas por el ataque, la operación militar por parte de Reino Unido y Gran Bretaña. Han confirmado esta misma madrugada que han comenzado a llevar a cabo ataques contra objetivos vinculados a los hutíes en Yemen. Después de haber atacado barcos internacionales en el Mar Rojo, han lanzado ataques desde el aire y el mar contra objetivos militares hutíes en Yemen en respuesta a los ataques
ataques precisamente en el Mar Rojo que han tenido lugar durante las últimas semanas. Dicen que estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y sus socios no van a tolerar ataques contra su personal y tampoco van a permitir que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación, es lo que ha dicho el propio Biden. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico ha dicho en un comunicado que los primeros indicios son que la capacidad de los hutíes para amenazar la navegación mercante ha recibido un golpe. Por su parte, Irán, que apoya a los hutíes, ha condenado enérgicamente estos ataques. Precisamente ahondamos en este ataque por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, y es que dicen que más de 60 objetivos en 16 sitios diferentes de Yemen han sido bombardeados en la noche del jueves al viernes, es lo que ha comunicado la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Dicen que bajo la dirección del Comando Central de Estados Unidos, la Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Comando Conjunto y Combinado del Componente Aéreo del CENTCOM han ejecutado ataques deliberados contra más de 60 objetivos en 16 sitios de militantes hutíes respaldados por Irán, incluidos puestos de mando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radares de defensa aérea. En los ataques, según añade la nota, se han utilizado más de 100 municiones guiadas de precisión de diversos tipos. Miramos precisamente al presidente estadounidense Joe Biden, que ha advertido en un comunicado a última hora del jueves que no va a dudar en tomar más medidas si es necesario. Dice que estos ataques son un mensaje de que Estados Unidos y sus socios no van a tolerar ataques contra su personal y tampoco van a permitir que se ponga en peligro la libertad de navegación. Miramos ahora a Reino Unido después de estos ataques que les venimos comentando, que según dice el jefe de defensa británico ha sido un acto limitado de autodefensa. Dice además que Londres no planea de inmediato más misiones. Es lo que ha dicho este viernes su ministro de defensa, en un momento en el que ambos países han lanzado ataques desde el aire y el mar contra objetivos hutíes en el Mar Rojo. El ministro de las Fuerzas Armadas británicas ha dicho que los ataques eran una respuesta proporcionada y que el gobierno es consciente de la necesidad de evitar una escalada en la región. Dice que nuestra acción y la de los estadounidenses en el día de ayer fue en defensa propia para defenderse de nuevos ataques a sus buques de guerra mientras se dedican a sus asuntos legales y razonables. Seguimos mirando al Mar Rojo, y es que un líder hutí ha advertido de que Estados Unidos y Reino Unido pronto se van a dar cuenta de que estos ataques han sido la mayor locura de su historia. El Consejo Político Supremo en Yemen dice que esta agresión es una extensión de los traicioneros ataques estadounidenses a las fuerzas navales yemeníes y de la agresión por parte de Israel en Gaza. Y además dice que todos los intereses estadounidenses y británicos se han convertido ya en objetivos legítimos para sus fuerzas en respuesta a su agresión contra Yemen. Miramos también a la respuesta por parte de Rusia, que ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice precisamente que ha solicitado una reunión urgente para discutir los ataques militares en Yemen por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. La misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas ha dicho a la agencia Reuters que han solicitado una reunión este mismo 12 de enero en relación con los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña a Yemen. Seguimos mirando a Rusia. La posición de Washington sobre el Mar Rojo en el Consejo de Seguridad de la ONU fue solo un pretexto para la escalada en la región. Esto es lo que está diciendo Rusia después de condenar los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra instalaciones en Yemen. En concreto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, dice que están preocupados de que la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Mar Rojo sea solo un pretexto para una mayor escalada de tensiones en la región. Condenan enérgicamente estas acciones y responsables de Estados Unidos y sus aliados, según dice la propia diplomática. Además, habla de una escalada militar a gran escala en la región del Mar Rojo que podría revertir las tendencias positivas que han surgido recientemente en el proceso de solución yemení, además de provocar la desestabilización de la situación en toda la región de Oriente Medio. Miramos de nuevo a Rusia. La Agencia Rusa del Transporte Aéreo ha prohibido a las aerolíneas nacionales sobrevolar el territorio de Yemen después de los ataques de Estados Unidos y sus aliados objetivos hutíes. En un comunicado hablan de que en vista de los acontecimientos en Yemen y los peligros que implican para la seguridad de los vuelos, han prohibido el uso del espacio aéreo de dicho país por aeronaves comerciales de la Federación de Rusia, incluidos los vuelos de tránsito. Es lo que ha anunciado el organismo regulador en su cuenta de Telegram. Miramos también a China, que llama a las partes implicadas a mantener la moderación para evitar una mayor escalada en el Mar Rojo. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. En concreto, dice textualmente que esperan que todas las partes interesadas desempeñen un papel constructivo y responsable en la protección de la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Rojo. Dice además que esto corresponde a los intereses comunes de toda la comunidad internacional. Además, ha recordado que en el Mar Rojo pasan rutas importantes para el comercio energético y de bienes.
Miramos también a Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Estados Unidos y Gran Bretaña de utilizar una fuerza desproporcionada para atacar objetivos del movimiento de los hutíes de Yemen en un intento, además, según dice, de convertir el Mar Rojo en un mar de sangre. Dice Erdogan que han usado una fuerza desproporcionada y que están intentando convertir el Mar Rojo en un mar de sangre, mientras Israel hace lo mismo en Palestina. Además, añade Erdogan que actualmente está recibiendo noticias por diferentes canales de que los hutíes están respondiendo con éxito. Hablamos también de Italia, en el momento en el que Estados Unidos y Gran Bretaña ofrecieron a Italia participar en estos ataques a objetivos de los rebeldes hutíes yemeníes. Han dicho que Italia, las autoridades republicanas se han negado, es lo que informa la agencia Reuters citando a una fuente en el gobierno del país. Como señaló el interlocutor de esta agencia, para sumarse a los ataques, Italia necesitaba la aprobación parlamentaria y esto llevaría algún tiempo. La fuente subraya que la República tiene la intención de seguir una política pacificadora en el Mar Rojo, evitando de esta forma la confrontación militar. Reacciones también por parte de Arabia Saudí, que ha pedido moderación y evitar la escalada a la luz de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Según ha dicho este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, en un momento en el que en los últimos meses se han entablado conversaciones de paz con los hutíes de Yemen y de hecho estaba siguiendo de cerca la situación con gran preocupación. Esto es lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Miramos también a Irak, donde el asesor político del primer ministro iraquí, Fadi al-Samari, ha condenado los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y ha declarado que Occidente está cometiendo otra estupidez ampliando la zona del conflicto. Dice que en un momento en que Occidente debe trabajar para corregir su fallo con las lecciones sobre derechos humanos y animales que fueron pisoteadas por la posición de Israel contra Palestina, contra los niños, mujeres y población civil de la Franja de Gaza, ahora están cometiendo otra estupidez ampliando la zona del conflicto y agudizando las tensiones regionales. Precisamente nos fijamos en Israel en un momento en el que representantes de Israel ante la Corte de Justicia Internacional han rechazado de plano la acusación de genocidio formulada por Sudáfrica en relación con la campaña bélica en curso en la Franja de Gaza. Han afirmado que la parte demandante está distorsionando los hechos. El consejero legal del Ministerio de Exteriores israelí, Tal Becker, ha afirmado que Sudáfrica presentó la víspera un cuadro fáctico y legal profundamente distorsionado. Lo escuchamos. The Genocide Convention was a solemn promise made to the Jewish people and to all peoples of never again. The applicant, in effect, invites the court to betray that promise. If the term genocide can be so diminished in the way that it advocates, if provisional measures can be triggered in the way that it suggests, the convention becomes an aggressor's charter. It will reward, indeed encourage, the terrorists who hide behind civilians at the expense of the states seeking to defend against them. To maintain the integrity of the Genocide Convention, to maintain its promise and the court's own role as its guardian, it is respectfully submitted that the application and request should be dismissed for what they are, a libel designed to deny Israel the right to defend itself according to the law from the unprecedented terrorist onslaught it continues to face, and to free the 136 hostages. Seguimos pendientes de esta Corte Internacional de La Haya, de la respuesta por parte de Israel y también de mucha más actualidad, muchas más noticias. Hacemos una breve pausa y les hablamos de Taiwán, del conflicto en Ucrania, todas las últimas horas aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS
espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, de toda la información que nos lleva a hablar ahora de Taiwán, que se prepara para vivir mañana una de las elecciones presidenciales más inciertas de su historia, marcadas por la escasa distancia entre los tres candidatos en liza y el recrudecimiento de las relaciones con China, que considera la isla una provincia rebelde. Desde la culminación de la transición democrática en 1996, Taiwán ha vivido 8 elecciones presidenciales y en pocas ha habido tanta igualdad entre los candidatos. El aspirante del gobernante Partido Democrático Progresista parte como teórico favorito, seguido muy de cerca por los opositores del Kuomintang y del Partido Popular de Taiwán. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos, según dice China, debe poner fin a las provocaciones en el mar y el espacio aéreo cerca de China. Es lo que está declarando el portavoz del Ministerio de Defensa del país. En concreto, dice que Estados Unidos debe detener todas las provocaciones peligrosas y limitar estrictamente las acciones de las tropas en la línea del frente. Dice que esta es una táctica fundamental para evitar incidentes marítimos y aéreos. Es lo que ha declarado en su página web. Además, dice que el acercamiento de buques de guerra y aviones estadounidenses a las fronteras de China es la causa principal de los problemas entre Pekín y Washington en materia de seguridad. Además, recuerda que soldados estadounidenses están realizando operaciones frecuentes a gran escala y de largo plazo en el mar y el espacio aéreo cerca de China. Precisamente el ejército de China está diciendo que va a tomar todas las medidas necesarias para socavar cualquier plan para lograr la independencia de la isla de Taiwán. Es lo que declara el portavoz del Ministerio de Defensa del país. Dice que el Ejército Popular de Liberación de China siempre mantiene una alta preparación y que va a tomar todas las medidas necesarias para frustrar cualquier plan de lograr la separación e independencia de Taiwán y proteger firmemente la soberanía estatal y la integridad territorial. El portavoz agrega que la compra de armas estadounidenses por parte de la isla no va a detener la tendencia a la plena reunificación. Dice que eso lo va a empujar a Taiwán a una situación de guerra peligrosa y terrible. Miramos ahora a Estados Unidos. La Casa Blanca afirma este jueves que la ayuda militar que Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania se ha detenido por completo debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país a hacer frente al conflicto con Rusia. Dice en concreto el propio Biden que la ayuda que estaban proporcionando hasta ahora se ha detenido por completo. Además, ha pedido al Congreso que apruebe 55.586 millones de euros adicionales en ayuda a Ucrania, pero la oposición republicana ha dicho que solo va a aprobarlo en el caso de que los demócratas accedan a implementar una serie de medidas en la frontera entre Estados Unidos y México. Miramos ahora a Corea del Norte, y es que Estados Unidos ha impuesto sanciones a 3 entidades rusas y a un individuo presuntamente involucrados en la transferencia y prueba de misiles balísticos de Corea del Norte para su presunto uso por parte de Moscú en su guerra contra Ucrania. La medida se produce después de que Washington y sus aliados criticaran el intercambio de armas entre Corea del Norte y Rusia. El gobierno de Estados Unidos ha denunciado la adquisición por parte de Rusia de misiles balísticos norcoreanos y especifica que fueron desplegados contra Ucrania el 30 de diciembre y el 2 de enero. Miramos ahora a Hungría. Según los informes, la Unión Europea se está preparando para ceder a algunas de las demandas de Víktor Orbán para garantizar
un paquete de apoyo de 50.000 millones de euros para Ucrania. El primer ministro húngaro vetó este paquete de ayuda militar en noviembre, privando a Kiev de suministros clave en medio de un estancamiento en el Congreso de Estados Unidos que ha dejado seco el apoyo de Washington. En un intento por convencerle de que abandone su oposición, la Comisión Europea está dispuesta a darle a Orbán la oportunidad de detener este acuerdo de 4 años en 2025, según dicen funcionarios a Financial Times. Miramos ahora a Rusia. Es que Moscú está indignado con los países de Occidente por ignorar los crímenes terroristas cometidos por el régimen de Kiev contra Rusia. Es lo que declara la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Dice: es indignante que Occidente ignore cínicamente los crímenes terroristas del régimen de Kiev, que amenaza con extender esas prácticas suyas a otras ciudades pacíficas rusas. Zaharova ha recordado que ningún representante de la OTAN ni de la Unión Europea se ha decidido a condenar la barbarie sangrienta del régimen de Kiev acometida contra la ciudad rusa de Belgorod. Seguimos mirando a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado este viernes de piratería del siglo XXI la propuesta de Estados Unidos de confiscar hasta 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Dijo además que Moscú tomaría duras represalias si esto ocurriera. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho a los periodistas que Rusia cree que Estados Unidos está intentando crear una cobertura legal para lo que, según ella, equivalía a un robo. Miramos ahora a Putin. La popularidad del líder ruso ha alcanzado el 78,8% a falta de 2 meses para las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada este viernes. Esta cifra es 5 décimas porcentuales menor que a mediados de diciembre, que estaba en el 79,3. Es lo que apunta el sondeo realizado por la oficialista Centro de Estudio de la Opinión Pública. La popularidad del jefe del Kremlin, al que también más de 2/3 de los rusos animan a seguir al frente del país, se ha mantenido en torno a estas cifras durante los últimos meses, pese a la guerra que sigue teniendo lugar en Ucrania. Además, según el sondeo, un 76,8% de los encuestados apoyan la gestión de Putin, que lleva ya en el poder desde el año 2000, cuando lo recibió de manos del propio Boris Yeltsin. Seguimos mirando a Rusia, que va a responder de manera dura y dolorosa a la decisión de Letonia de nacionalizar la Casa de Moscú en Riga. Es lo que ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Dice que los pasos de la parte rusa serán duras y extremadamente dolorosas para Lituania. Agrega además que sobre las autoridades y la jefatura del país va a caer toda la responsabilidad, incluso en términos materiales. El 11 de enero el Parlamento de Letonia proclamó propiedad del Estado el Centro Cultural Casa de Moscú en Riga, con el fin, según dicen, de garantizar la seguridad de Letonia e impedir oportunamente las amenazas al Estado democrático. Miramos ahora el conflicto en Ucrania. Rusia sigue a la ofensiva en 7 ejes distintos del frente en Ucrania, y las tropas de Kiev dicen que ha repelido durante la pasada jornada más de 40 ataques rusos en la región de Donetsk. Esto es lo que asegura el parte de guerra de hoy del Estado Mayor ucraniano. La zona más caliente de la línea fue un día más el eje de Avdiivka, cerca de la capital ocupada de la región de Donetsk. Las tropas ucranianas que defienden en este caso su territorio dicen que ha repelido un total de 27 ataques rusos. Además, dicen en un comunicado que los soldados ucranianos mantienen sus posiciones y que están infligiendo bajas masivas. Por su parte, Ucrania también dice haber repelido 13 ataques en el eje de Marinka, también en este caso en la región de Donetsk. Miramos ahora a Estados Unidos, que considera que la creciente rivalidad entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el comandante de las Fuerzas Armadas Valery Zaluzhny está perjudicando la campaña militar de Kiev. Esto es lo que informa la agencia Bloomberg, citando a fuentes cercanas a la administración ucraniana. Este medio afirma que las diferencias entre los líderes están atrasando los esfuerzos para fijar una nueva estrategia. Las tensiones se hicieron públicas en noviembre del año pasado, cuando el general dio una entrevista al medio británico The Economist, en la que afirmó que la situación en el frente del conflicto estaba estancada. Esta declaración enfureció al propio Zelensky, que sostiene la narrativa de que están venciendo en esta confrontación, sobre todo para intentar seguir obteniendo fondos de las naciones occidentales. Hablamos ahora del primer ministro británico. Rishi Sunak visitó este viernes por sorpresa aquí para reunirse con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, y para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a este país por 2.900 millones de euros, según ha confirmado Downing Street. Este nuevo paquete de ayuda británico será proporcionado a lo largo del año y es el mayor compromiso económico de Reino Unido con Ucrania desde que comenzó la guerra. Miramos ahora a Argentina. En un mutuo gesto de acercamiento político y personal, Javier Milei será
recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada que va a ocurrir en el marco de los actos de canonización de Mama Antula, que fue beata de la Compañía de Jesús y evangelizó a los pueblos originarios de Santiago del Estero. La ceremonia oficial será el 11 de febrero en la plaza de San Pedro. Milei y Francisco cruzaron fuertes opiniones durante la campaña, pero la tensión empezó a bajar cuando el entonces candidato pidió disculpas durante el debate presidencial con Sergio Massa, dice el propio Milei. Ya había pedido perdón y lo volvería a hacer, porque si me equivoco no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto. Miramos también a Ecuador. La guerra declarada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las bandas del crimen organizado siguió este jueves en ciernes por tercer día consecutivo, con el mandatario decidido a construir 2 cárceles al estilo de Bukele para los líderes de estas mafias, que mantienen desde el martes motines en 7 cárceles con 175 funcionarios retenidos en las calles. Todavía persiste el temor a nuevos atentados y actos violentos como los ocurridos el martes, que incluyeron el secuestro y asesinato de policías, el estallido e incendio de automóviles y el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil. Tras esta declaración del conflicto armado interno y la categorización de las principales bandas criminales del país como grupos terroristas y objetivos militares a ser neutralizados, las patrullas de militares realizan controles a transeúntes y automóviles en búsqueda de terroristas. Bajo ese clima y con un simple comunicado y declaración en vídeo, Noboa presentó unos escuetos planos de las 2 cárceles que su administración está contemplando construir, a similitud de las que ya están operativas en México o en El Salvador para combatir las pandillas y las mafias del crimen organizado. Hablamos ahora de los BRICS. China, miembro de esta alianza, está en una ola de compras de oro, ya que agregó 225 toneladas a sus reservas solo en 2023. Es lo que muestran los últimos datos, que apuntan a que China acumuló 225 toneladas de oro por un valor de 13.200 millones de dólares el año pasado. El país ha estado acumulando oro de manera constante desde 2022, comprando millones de dólares en metal precioso cada mes. De hecho, en diciembre del mes pasado, China acumuló 9 toneladas de oro por valor de 532 millones de dólares. Se trata, en este caso, del primer país de los BRICS en acumular esta cantidad de oro en un momento en el que sigue el desafío al dólar y sobre todo el desafío a Estados Unidos. Pendientes de la actualidad, pendientes también de datos macroeconómicos que conocemos en apenas unos minutos, despidos en bancos, ojo porque hacemos una breve pausa y enseguida les contamos todo de vuelta aquí en Negocios Televisión.